me va a generar esta línea que aparece aquí. Por lo tanto, serían mis dos factores si yo las trazo por separado, lo mismo que ya habíamos manejado en el ejercicio. Si yo sumo esos dos factores, ¿qué va a suceder? Antes de la frecuencia de corte, mi señal en azul vale 0. Mi señal en naranja es la pendiente que va creciendo como tal. ¿Sí? Si yo sumo esas dos, pues la señal que permanece como tal es la señal naranja. Cuando llego a la frecuencia de corte, esta línea tiene una pendiente de 20 decibeles por década. Y esta azul, que ya tiene un valor, tiene una pendiente de menos 20 decibeles por década. Al sumarlo, pues realmente lo que me quedaría sería una pendiente igual con 0. Quiere decir entonces que mi resultante, pues es como lo estoy indicando aquí. Antes de la frecuencia de corte tiene una pendiente creciente de 20 decibeles por década y posteriormente un valor de 0. Generando entonces que todas las señales que tengan una frecuencia menor a mi frecuencia de corte van a ser atenuadas. Exactamente al valor de la frecuencia de corte, mi señal es atenuada en 3 decibeles. Y posteriormente todas las señales que tengan frecuencia mayor a la frecuencia de corte, con la amplitud que entren, es con la amplitud que van a salir. Y por eso es que nos da una magnitud de 0. Acuérdense que nos quedaría 20 logaritmo de 1 y el logaritmo de 1 es 0. Y esta sería entonces la respuesta en frecuencia de mi filtro pasa altas. Entonces ya tenemos lo que sería el análisis matemático para cada uno de los filtros. Ya vimos de dónde salen las frecuencias de corte. Y este sería el comportamiento entonces que vamos a tener para el filtro pasa altas y el filtro pasa bajas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que van a hacer ustedes en la siguiente práctica es armar un filtro pasa bajas y armar un filtro pasa altas. Pero ahorita vamos a ver lo que sería el siguiente filtro, que es un filtro pasa banda. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profesor, disculpe, ¿podría Profe, regresarle nada más a las fórmulas para poder tomar una foto de pues, cuando los acabamos de ver? Listo, profe. Sale. Entonces, ahorita les voy a explicar lo que van a hacer directamente en la práctica. Vamos a trabajar entonces con filtro pasa altas, filtro pasa bajas y filtro pasa banda. Si yo armara este circuito, que es un filtro pasa altas, precisamente que me da una respuesta de esta forma, tal como lo estoy indicando, y a continuación le coloco un circuito que es un filtro pasa bajas que me da esta respuesta, pues obviamente yo obtendría una respuesta en total. Por lo tanto, la respuesta que yo debería de obtener sería algo similar a esto. Voy a dibujarlo sobre esta misma. Esto correspondería al filtro pasa altas y esto que estoy dibujando en otro color, pues correspondería al filtro pasa bajas. Por lo tanto, una vez que ustedes armen filtro pasa bajas y pasa altas, deben de considerar determinar el filtro pasa banda. ¿De acuerdo? Ya vimos cómo obtener la respuesta en frecuencia del filtro pasa bajas, ya vimos cómo obtener la respuesta en frecuencia del filtro pasa altas, y lo que ustedes van a hacer de tarea es determinar la respuesta en frecuencia del filtro pasa banda. ¿Cómo lo van a hacer? Obviamente aquí van a tener un circuito prácticamente más complejo. Yo tengo ya mi filtro pasa altas, que es un C, una R, y lo que voy a hacer es agregarle aquí el filtro pasa bajas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo formo el filtro pasa bajas? Aquí, en lugar de conectar directamente la salida, pues voy a conectar mi siguiente elemento, que sería un resistor. Y del filtro pasa bajas, del filtro pasa bajas, estoy conectando o voy a conectar aquí un capacitor. Y este va a ser el circuito que ustedes van a armar para considerar el filtro
pasabanda. Obviamente a este C le voy a llamar C1, a este R le voy a llamar R1, a esta R le voy a llamar R2. R2. Y a este le voy a llamar C2. ¿De acuerdo? Aquí voy a considerar que es el voltaje de entrada y acá voy a considerar que es el voltaje de salida. Pues van a hacer su análisis para determinar la función de transferencia. Una vez que determinaron función de transferencia, van a hacer el análisis, como ya lo analizamos, como es para obtener el diagrama de Bode, es decir, la respuesta en frecuencia de el filtro pasabanda total, obteniendo sus raíces, lo que sería los polos y los ceros característicos para poderlo determinar. Y una vez que tengan eso, cuando ustedes diseñen, porque van a tener que diseñar proponiendo ya sea un valor de C y calcular R, o proponiendo un valor de R y calcular C, dependiendo de la frecuencia que les corresponda, van a determinarlo a través del uso de MATLAB. Entonces, para que ustedes puedan utilizar y que puedan trabajar con MATLAB, van a hacer lo siguiente. Me voy a ir al ejemplo que ya habíamos estado manejando. El ejemplo que habíamos estado manejando es este que aparece aquí. ¿Vale? Nos decía 10 por S más 3 entre S por S más 2 por S cuadrada más S más 2. Lo que tenemos que hacer es expresar el polinomio del numerador y expresar el polinomio del denominador. Quiere decir entonces que si yo tengo 10 por S más 3, al multiplicarlo, pues me quedaría 10S más 30. Voy a multiplicar S por S más 2 por S cuadrada por S más 2. Entonces, primero multiplico S por S más 2. Se me quedaría S cuadrada más 2S, que es lo que tengo aquí. Y ese ya lo multiplico por el último término y me va a quedar S a la cuarta más 3S cúbica más 4S cuadrada más 4S. Y es lo que tengo en el denominador. Esta expansión que estoy haciendo es la que me va a servir para poder trabajar directamente con mi función de transferencia en MATLAB. ¿Vale? Entonces, este es lo que vamos a trabajar. Observen, tenemos 10S más 30. Aquí yo debo de trabajar con un coeficiente de vectores. ¿Cuál va a ser mi coeficiente de vectores? Voy a trabajar solamente con los coeficientes, un vector de coeficientes. Voy a trabajar con los coeficientes de mis polinomios. En el caso del numerador, solamente tengo 10 coeficientes. Un 10, un espacio que voy a colocar y un 30, que me representaría el coeficiente que está hasta la derecha, el término independiente. Y conforme me voy desplazando a la izquierda, los coeficientes de las siguientes potencias. En este caso, el exponente de S es igual con 1. Para el caso del denominador, voy a trabajar con un vector que me representaría un 1, 3, 4, 4, y voy a colocar 0. ¿Por qué? Porque a pesar de que no está presente aquí, mi término independiente vale 0. Luego, desplazándome de derecha a izquierda. Este 4 correspondería al coeficiente de S a la 1, este 4 al coeficiente de S a la 2, el 3 corresponde a S a la 3 y este 1 correspondería a S a la 4. En caso, por ejemplo, de que yo tuviera, en el caso de, vamos a suponer que este fuera mi expresión. Yo tuviera S cuarta más 3S cúbica más 4S. Aquí, al no tener un coeficiente, o mejor dicho, no tener la variable elevado al cuadrado, voy a suponer que mi coeficiente vale 0. Entonces tendría que ser 1 en este orden. 1, 3, 0, 4 y 0. No puedo omitirlo. ¿Por qué? Porque al momento de que yo lo trabaje en MATLAB, pues va a identificar como si fueran los coeficientes seguidos. Por eso, si yo no tengo un término, debo de colocar el coeficiente igual con 0. ¿De acuerdo? Pues vamos a suponer estos dos coeficientes, vectores que tenemos aquí. El primero para el numerador es 10, 30 y para el denominador sería 1, 3, 4, 4, 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a
trabajar con MATLAB. Para el caso de MATLAB, no necesito muchas funciones. Simplemente lo que voy a considerar es lo siguiente. Voy a colocar una variable que serían, en este caso yo lo estoy llamando num, que correspondería al numerador. Aquí la ventaja, por ejemplo, de MATLAB es que no necesito declarar mis variables antes. La puedo declarar y al momento de declararla, coloco lo que sería el valor. Entonces pongo num igual a, y pongo mi vector, que ya había dicho que es 10 y 30. Lo coloco entre paréntesis cuadrados o corchetes, y luego pongo den, que sería para este caso mi denominador. Abro los corchetes, pongo los coeficientes que ya había mencionado, 1, 3, 4, 4 y 0, siempre finalizando con un punto y coma para que no aparezca en la parte de abajo, que serían mis comandos. Genero otra variable que sería g, y esta g va a ser igual a como aparece aquí, tf. Esa función tf lo que me va a indicar es que voy a trabajar con la función de transferencia. Y como argumentos debo indicarle el vector que corresponde al numerador, el vector que corresponde al denominador, y automáticamente me presenta mi función de transferencia. Ya que tengo mi función de transferencia, entonces voy a obtener mi diagrama de Bode. Y mi diagrama de Bode tal cual es con la función Bode y le pongo g, que es el valor de mi función de transferencia. Entonces, una vez que ya tengo esas instrucciones, le pongo correr, y lo que va a aparecerme o lo que me va a generar es, fíjense, aquí primero en la parte de abajo me está generando mi función de transferencia. Aparece aquí en la parte de la línea de comandos, g igual a, y es mi función de transferencia, 10s más 30, s cuarta más 3s cúbica más 4s cuadrada más 4s. Ya que tengo entonces mi función de transferencia, me debe de abrir otra ventana donde me va a estar generando ya mis gráficas correspondientes a la función de transferencia. Esas gráficas que me genera o la ventana que se presenta es lo que estaba presentando en el documento. De hecho, si se fijan de aquí del lado izquierdo, aparece el denominador con los valores, aparece g, que me indica que es la función de transferencia, y aparece el numerador como tal. ¿De acuerdo? Y voy a cambiar de ventana para mostrarles. ¿Vale? Entonces ahí está. Si fijan, abrió una nueva ventana, y esta nueva ventana es la que me va a presentar o lo que me va a estar indicando lo que sería mi función de transferencia. Esta es el diagrama de magnitud que correspondería a lo que ya trazamos. Observan, tiene la pendiente negativa. Aquí tiene un pequeño pico, que es donde vimos que tiene la frecuencia. De hecho, aquí tenemos una frecuencia de 1. Se fijan aquí abajo, dice 10 a la 1, que es la frecuencia de 1. ¿Vale? Y posteriormente tiene la pendiente final que ya hemos determinado. Este sería el diagrama de fase que nos está generando, y esto es lo que ustedes estarían presentando. Entonces, para el caso de lo que van a hacer con el filtro pasabanda, van a determinar la expresión del filtro pasabanda, van a determinar su respuesta o el diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia, pero ya utilizando los valores de resistencia y capacitancia que ustedes determinen al momento de su cálculo, para que observen precisamente lo que sería la respuesta en frecuencia. Y aquí donde tengan las frecuencias de corte, pues debe coincidir con lo que ustedes están calculando. ¿De acuerdo? Va a haber algunos ejercicios que yo les dejé ahorita, más al rato, donde van a tener que presentarme precisamente el código para la parte de la función de transferencia, junto con las gráficas resultantes. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profesor. Sí, profe. Sale, entonces. Vamos a ver qué es lo que van a hacer ustedes en su práctica 4.
A ver, denme un minuto que no me deja abrir el archivo. Permítame tanto. Aprende a pronunciar. No se dice, bueno, bueno. Se dice, fíjate, fíjate. No se dice.
Sale, muchachos. Entonces, fíjense lo que van a hacer en la práctica 4. Van a trabajar con el filtro pasabajas, como ya les mencioné. Van a trabajar con el filtro pasa altas y van a colocar prácticamente en cascada el filtro, el filtro pasa alta seguido del filtro pasa bajas para formar nuestro filtro pasa banda, tal como aparece aquí. ¿De acuerdo? Entonces van a hacer, ahorita les voy a explicar el procedimiento para el filtro pasa bajas y para el caso del filtro pasa altas prácticamente van a hacer lo mismo. Yo les voy a dar lo que sería el valor de la frecuencia de corte y a partir de ahí ustedes van a proponer ya sea el valor del capacitor para calcular el valor de resistencia o proponer el valor de resistencia para calcular el valor de capacitancia. Ustedes van a tener entonces ya una frecuencia de corte. Van a hacer un barrido en frecuencia para determinar lo que sería la respuesta en frecuencia. Obviamente van a tener que llenar una tabla similar a esta. Justo aquí, en la parte central, es donde ustedes van a colocar lo que sería su frecuencia de corte. Van a considerar, por principio, una señal de entrada con una amplitud de 5 volts pico. Van a ingresar una señal senoidal y esa señal senoidal es la que nos va a interesar principalmente lo que sería la amplitud de la señal. Por lo tanto, aquí el documento que yo les pase, voy a eliminar aquí esta columna porque el voltaje de entrada prácticamente siempre debe ser el mismo. El que nos interesa es este que tengo aquí, el voltaje de salida, y lo que me interesaría es la relación del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Ahorita lo que vamos a hacer es medir solamente las amplitudes y obviamente el voltaje de salida entre el voltaje de entrada me estaría representando la ganancia. Si mi señal no es atenuada, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Por lo tanto, esta relación tendría que ser igual con 1. Para calcular la ganancia en voltaje, así como aparece aquí expresada en decibeles, la vamos a calcular como ya había mencionado. 20 logaritmo de esta expresión. Es decir, la ganancia en voltaje lo voy a calcular como 20 logaritmo de la ganancia en voltaje. Eso ya lo había mencionado desde que vimos la definición de decibeles. Entonces, en esta tabla voy a colocar voltaje de salida, que sería el voltaje máximo o voltaje pico. Aquí en esta columna voy a colocar la relación del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, es decir, lo que tenga en esta columna entre 5, que es el voltaje pico. Y aquí 20 logaritmo de lo que tenga en esta columna. Justo aquí voy a considerar que es la frecuencia de corte. Si mi frecuencia de corte es, por ejemplo, 1 kHz, o mejor voy a colocar como ejemplo 10 kHz. Voy a tener entonces justo a 10 kHz que me está entregando mi señal estos datos como tal. ¿Qué debería esperar justo en este renglón cuando yo tenga ganancia en voltaje? ¿Cuánto debería esperar como resultado en decibeles? 0. ¿No? ¿Cuánto debería esperar? 1. ¿No? 3. ¿Por qué 3? Porque es donde atenúa. Entonces sería 3. Si estoy atenuando, no puedo tener una ganancia positiva. ¿O menos 3? Menos 3. Recordando, a la frecuencia de corte tengo una atenuación o una caída de menos 3 decibeles. Entonces, a la frecuencia de corte de forma experimental o de simulación, justo en este renglón, yo debería de tener menos 3, que son los menos 3 decibeles a la frecuencia de corte. Y voy a hacer un barrido en frecuencia una década antes y una década después. ¿Eso qué implica? Si aquí yo estoy teniendo una frecuencia de 10 kHz, una década antes, ¿cuánto sería? ¿1 kHz? 1 kHz, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo voy a hacer mi barrido? Mi barrido lo voy a hacer de acuerdo a lo que me indica el papel semilogarítmico. ¿Qué valores puedo tener entre 1 kHz y 10 kHz?
10. ¿Pero qué valores puedo tener? Obviamente puedo tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, aquí donde está frecuencia de corte serían 10 kilohertz. Uno anterior serían 9 kilohertz. Uno anterior, 8 kilohertz. Uno antes, 7 kilohertz. Uno antes, 6 kilohertz. Uno antes, 5 kilohertz. Uno antes, 4 kilohertz. Uno antes, 2 kilohertz. Queda 3 kilohertz. Uno antes, 2 kilohertz. Y uno antes, 1 kilohertz. Y va a ser el último valor que yo esté tomando. Aquí les digo, voy a modificar la tabla porque la tabla era para hacerlo de forma experimental con más valores, pero aquí en simulación solamente vamos a hacer una década antes. Entonces quiere decir que si mi frecuencia de corte es 10 kilohertz, entonces debo de empezar mi barrido en 1 kilohertz para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 kilohertz. Y si me voy a una década después, que también tengo que hacer un barrido hacia la derecha, entonces ya no sería 11 kilohertz, sino mi siguiente valor, ¿cuánto sería? De acuerdo a lo que me indica el papel semilogarítmico. Si aquí mi frecuencia de corte es 10, el siguiente valor es 20 kilohertz, 30 kilohertz, 40 kilohertz, 50 kilohertz, 60, 70, 80, 90 y 100 kilohertz. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí. Entonces van a tomar 19 mediciones del voltaje de salida y lo van a colocar en cada una de estas columnas donde dice voltaje de salida, obtienen la relación voltaje de salida, voltaje de entrada y calculan la ganancia. Si es un filtro pasa altas, guía pasa bajas, que es el primero que estamos haciendo, antes de la frecuencia de corte, ¿cuánto les tendría que dar la ganancia en voltaje? ¿Cero? Cero, porque no hay atenuación. Después empieza a haber una atenuación. ¿De acuerdo? Y entonces este procedimiento lo van a hacer de la misma forma que para el filtro pasa altas. ¿Vale? Van a armar el filtro pasa bandas directamente, como aparece aquí el circuito, y van a validar cada uno de los datos que tienen. ¿Por qué? Porque se supone que en teoría, pues las frecuencias de corte no tienen que desplazarse al momento de hacer un filtro pasabanda. Entonces van a llenar una tabla donde aparezca frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior y todas las 19 lecturas nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces en su tabla deberían de colocar, por ejemplo aquí, frecuencia de corte inferior, hacia abajo las frecuencias que corresponden, hacia arriba las frecuencias que corresponden y posteriormente frecuencia de corte superior, hacia abajo las frecuencias que corresponden y hacia arriba los valores de frecuencia que corresponden. Y comprobar que cuando se pone en cascada un filtro pasa altas con un filtro pasa banda, pasa bajas puede funcionar como un filtro pasa banda. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Entonces, en la última son 33 mediciones. No, serían 19 más 19, 38 mediciones. Ah, ok. 38 mediciones. ¿De acuerdo? Una vez que llenen toda esta tabla, van a graficarlo en un papel semilogarítmico. ¿Por qué? Porque ya tienen los valores de ganancia en voltaje. Nos van a presentar la gráfica, la van a llevar a un papel semilogarítmico y deben de trazar la respuesta en frecuencia de cada uno de los filtros. Van a trabajar con la expresión del filtro pasa altas y del filtro pasa bajas que ya obtuvimos. Van a sustituir los valores de R y de C y van a obtener la respuesta en frecuencia utilizando la expresión y las fórmulas que ya vimos, llevándolo a otra hoja de papel semilogarítmico. Esas mismas expresiones las van a llevar a MATLAB, filtro pasa altas, pasa bajas y pasa banda. Van a sustituirlos con los valores de R y de C y van a trazar en MATLAB la respuesta en frecuencia del filtro pasa altas, del filtro pasa baja y del filtro pasa banda. ¿De acuerdo?
Entonces van a presentar 2 hojas de papel semilogarítmico, uno con los valores que tienen aquí, otro con el análisis matemático sustituyendo los valores de R y de C, y otro a través de o utilizando MATLAB. Y todo eso es lo que van a reportar, van a colocar en su reporte. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. ¿Cómo van a entregar el reporte? Les voy a dar las indicaciones de cómo van a ir entregando su reporte en PDF, pero además, adicionalmente a esto, en el espacio donde usted, que está destinado para la tarea, van a subir su archivo .m que corresponde al archivo de MATLAB que ustedes van a estar generando. Entonces van a subir lo que sería el PDF junto con su archivo de MATLAB. Y en el documento de PDF que ustedes tengan, van a colocar lo siguiente, o mejor dicho, van a hacer lo siguiente para poderlo colocar en su archivo PDF. Van a crear una carpeta, que es una carpeta que ustedes van a compartirme, en la cual, de aquí a los siguientes reportes que ustedes hagan, o las siguientes prácticas que ustedes hagan, cuando ustedes vayan a armar su circuito de simulación, van a hacer un video donde se vea que están armando su circuito, pero también que se vea que son ustedes los que están armando el circuito. ¿De acuerdo? Entonces, hay diferentes herramientas en las cuales van a poder activar su cámara y al momento de que estén armando su circuito, ustedes deben de estar, se debe de ver que son ustedes y que están explicando cómo están armando el circuito, cómo lo simulan y cuando ustedes van obteniendo sus resultados. Ese circuito, cuando ustedes lo arman, la impresión de pantalla tiene que coincidir con lo que ustedes pongan en su reporte. Los resultados que se vean en el video que ustedes están presentando deben de ir coincidiendo con los que van a reportar o lo que van a colocar en su reporte. Y adicional, debe de existir también un video donde se vea que ustedes están generando el programa en MATLAB, que lo están colocando las instrucciones de MATLAB y están ejecutando el programa para que aparezcan las gráficas. Y esas gráficas son las que van a aparecer directamente en su reporte. Entonces van a generar la carpeta, van a subir los videos y esa carpeta que ustedes me van a compartir, la dirección la deben de colocar en su documento en PDF. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿El video es solo del escritorio, profesor? Si ustedes pueden simular en su teléfono, lo pueden hacer. Obviamente se tiene que ver que ustedes lo están simulando. Tiene que aparecer precisamente que son, ustedes deben de aparecer en pantalla, como si estuvieran haciendo un tutorial. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí nos queda claro? Bueno, para el caso de las frecuencias de corte, va a aparecer en forma general el archivo en el espacio de Classroom y va a decir que van a diseñar de acuerdo a la frecuencia de corte que designe el profesor. Yo les voy a enviar frecuencias de corte tanto para pasaltas como para pasabajas en correo electrónico. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Obviamente no voy a tener 30 frecuencias de corte pasabajas ni 30 frecuencias de corte pasaltas. En algunos casos va a coincidir. Al momento de que yo revise, y esto se los digo porque por eventos de probabilidad es difícil que suceda. Si llega a suceder que proponen el mismo valor de resistencia y por lo tanto les da el mismo valor de capacitancia para los que coincidan con la frecuencia de corte, para que yo les haga válido el reporte y se los califique, tendrían que entregarme el estudio de probabilidad de ocurrencia del evento de que haya coincidido esos valores. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? O sea, ¿nosotros elegimos el valor o como yo no entendí? Yo les asigno el valor de frecuencia de corte. Y de ahí ustedes deben de proponer o capacitor o resistencia. Va a haber algunos casos donde coincida la frecuencia de corte ya sea superior o inferior.
Porque a lo mejor para uno es 10 kHz la de corte superior y para otro sería la frecuencia inferior. La forma de calcularlos es prácticamente la misma. Entonces quiere decir que pueden llegar a proponer el mismo valor, tanto de R o de C. Si llega a suceder que propusieron el mismo valor, primero pues tienen que justificar el por qué propusieron ese valor. Si llega a suceder que proponen el mismo valor, para que les haga válido el reporte, tienen que entregarme el estudio de probabilidad de ocurrencia de que exista en todo el universo de posibilidades 2 estudiantes que hayan propuesto el mismo valor de resistencia o de capacitancia. O sea, es esa fuerza, ¿no? Porque, o sea, yo no voy a saber si un compañero escogió el mismo capacitor. O sea, sí, tendría que, por eso es que ustedes tienen que justificarme el por qué van a utilizar el mismo valor de capacitor. Por eso les menciono, es una probabilidad muy baja de que 2 personas en lugares distintos, con un mismo valor de frecuencia de corte, propongan el mismo valor de resistencia. Si llegara a suceder, entonces yo les pediría en ese momento el estudio de probabilidad. Ah, ok. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no, profe. ¿Seguros? Dije creo, no sé. Profe, ya lo entendí muy bien a la hora de utilizar el MATLAB. Ahí me perdí un poco, no sé si me pueda permitir tomarle un screen al código para estudiarlo acá en casa. Pues no es muy complicado. A ver, es que, bueno, déjenme abrir otra vez MATLAB. Como ocupa Sí, mucho profe, recurso. porque sí, igual MATLAB como que no, bueno, no lo sé ocupar del todo. Pero para darme una idea, por favor. Déjenme abrir el MATLAB. Porque de hecho, lo cerré luego precisamente porque como ocupa mucho recurso, y también por eso es que tengo ahorita la cámara apagada, por la cantidad de recursos que necesita MATLAB y luego transmitir video. Entonces, déjenme que abra el MATLAB. Profe, yo lo guardé. Si gusta alguien que me envíe mensaje y se los paso. Sí, profe, ya lo mandaron. Muchas gracias. Vale, de todos modos, rápido. Son realmente nada más 4 líneas. La primera, tienen que definir su vector, que sería el del numerador. Tendrían que definir su vector que corresponde al denominador. Tienen que definir una variable g, que es la función de transferencia, con la función tf, que es la que aparece aquí. Y como argumentos, pues va numerador y denominador. Y colocan la función bode. ¿De qué función? Pues de la función de transferencia. ¿Vale? Entonces, obviamente, pues estas líneas, pues hasta las pueden, todos obviamente las van a tener igual. También sería muy complicado que todos le llamen num y que todos le llamen nem, a menos que digan, bueno, vamos a copiar lo que puso el maestro, pero bueno, aquí no habría mucho inconveniente. Y aquí lo que van a colocar son los vectores. Entonces, cuando yo les dé las funciones de transferencia que ustedes van a manejar de tarea, yo no les voy a dar el polinomio en el numerador y el polinomio en el denominador. Obviamente les voy a dar las raíces y a partir de ahí ustedes tienen que encontrar polinomio de numerador y polinomio de denominador. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Profe, en el PDF, entonces, ¿qué debe? A ver, no escuché bien. En el PDF, ¿qué debe de contener? Debe contener todo el reporte de la práctica, tal cual han estado entregando, pero adicional deben de incluir la dirección de la carpeta que van a generar ustedes en Drive, donde van a subir sus videos que demuestran que están
armando el circuito, simulando el circuito, armando el código de las funciones de transferencias y generando las gráficas de bode de las funciones de transferencias. Gracias, profe. También las mediciones, ¿En cuál? o sea, en el video también vamos a estar grabando y Sí, simulando todas las frecuencias, o solo con que vean no, tienen armamos que el armar el circuito. circuito y estar presentando resultados. Y esos resultados son los que tienen que coincidir con su tabla. Obviamente Oh. ustedes pueden hacer la grabación y al momento de que hacen la grabación pudieran a lo mejor editar el video para que, obviamente, cuando ustedes coloquen todos sus resultados, van a ir colocando o van a ir modificando la frecuencia. Dentro del video, no importa la duración, yo puedo ir revisando a lo mejor en forma rápida o en cámara rápida, o si ustedes pueden ir colocando dentro de la edición de su video que sea un poquito a lo mejor en cámara rápida, pero que se vea que están moviendo y que están entregando resultados, pues no hay ningún problema. Ok. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe. ¿Dudas? No, profe, todo bien. ¿Preguntas? ¿Para cuándo? Sí. Los videos los van a subir a Drive y ustedes van a compartir la dirección de esa carpeta en el documento PDF que van a subir en Classroom. Ok, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, creo que todo bien. Vale, vale. Entonces, realmente aquí casi no hacemos muchos ejercicios precisamente porque de aquí lo único que me quedaría por hacer o dejarles como tal de tarea es el análisis de alguna función de transferencia, donde ustedes van a trabajar algo similar a lo que ya hicimos en la obtención de las funciones, de los diagramas de Bode. Para el caso de los filtros, son ejercicios realmente muy sencillos que no tendrán mucho inconveniente, que ustedes van a trabajar cuando ustedes hagan su diseño del circuito. Si fijan, es una fórmula. FC es igual a 1 entre 2 pi RC. Si yo propongo R, despejo C. Si yo propongo C, despejo R. O si tuviera el valor de R y C, pues prácticamente calculo la frecuencia. Entonces, con esto, yo doy por terminada la unidad número 3. Y empezaríamos con la unidad número 4. Oiga, profe, ¿para cuándo se va a entregar? La práctica, todos los trabajos de la unidad 3 les van a entregar la próxima semana. Ya les voy a ir colocando lo que serían los trabajos en Classroom y sí tendrían el tiempo suficiente para, no importa que ya estemos en la unidad 4, pero para que ustedes puedan trabajar o que puedan hacer las tareas correspondientes a la unidad número 3. Vale, entonces, para la unidad 4 nos dice aplicaciones lineales típicas con dispositivos discretos. Aplicaciones lineales típicas con dispositivos discretos. Y el objetivo particular de la unidad. El alumno analizará y obtendrá el comportamiento de las configuraciones de emisor común y diferencial, con el propósito de adquirir las bases conceptuales de la circuitería que se incluye en los amplificadores operacionales de voltaje y otros circuitos integrados lineales. Se familiarizará con los circuitos equivalentes lineales en cuadripolo y los efectos que sobre estos tienen la RS, que es la resistencia interna, que ya mencioné cuando vimos fuentes de alimentación, y la RL, que es la carga, ver cómo nos afecta el conectar diferentes tipos de cargas. Los temas que vamos a trabajar. Configuración de emisor común, que ya mencioné en la unidad 2, que tenemos diferentes configuraciones y que la que nos interesaría por principio es la de emisor común.
polarización y recta de carga en corriente directa, que también ya manejamos en unidad número 2, y de ahí mencioné que lo que nos interesa es la polarización por divisor de voltaje. Y vamos a agregar lo que sería el comportamiento en corriente alterna, agregando capacitores, que vamos a llamarlos capacitores de acoplamiento, y vamos a adicionar una señal de corriente alterna a la entrada para que el transistor pueda funcionar ahora como un amplificador. Con eso, vamos a poder calcular las ganancias máximas e impedancias de entrada y salida. Y observen lo que aparece aquí en el tema 4.1.4. Análisis de Bode. Quiere decir que vamos a encontrar la respuesta en frecuencia del transistor como un amplificador. Luego el circuito equivalente de un amplificador de emisor común. Y posteriormente vemos el tema 4.2 que nos habla de sistemas activos lineales de 4 puertos. Aquí vamos a trabajar un poquito con teoría en la parte del 4.2. Conceptos generales de cuadripolo, equivalente de sistemas lineales, función de transferencia, nuevamente función de transferencia e impedancias de entrada y salida del sistema de cuadripolos enfocado a lo que es el transistor como un amplificador. Y el tema, digamos, un poquito más fuerte que nos interesa aquí, aparte del de 4.1, es el 4.3. Vamos a trabajar con lo que sería la configuración diferencial, la polarización para esa configuración diferencial y dos configuraciones diferentes, lo que es la entrada en modo común y la entrada en modo diferencial, para que estos dos temas, que es entrada diferencial y entrada común, nos dé las bases para trabajar en la siguiente unidad con el amplificador operacional. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar la siguiente unidad, y para eso, pues sí necesitamos, si se fijan, conceptos que vimos en la unidad número 2 y conceptos que vimos en la unidad número 3. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, muchachos? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Sale, vale. Entonces, si no tienen dudas, mañana arrancamos con la unidad número 4. Y nada más que estén al pendiente de Classroom para las tareas que voy a subir, que se entregan entre la próxima semana y la que viene para cuestiones de la unidad número 3. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no, profe, todo bien. Está Sale, bien, bueno. profe, está bien. Entonces, si no tienen dudas, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Me marca los últimos suscriptores a veces. Y no también lo haría así. Me quedé siempre estregando. Perdón. Bye, profe. Hasta luego. Hasta luego.